Esta vez vamos a hablar de una breve y simple introducción del conocimiento llamado el ser uno. El ser uno es un conocimiento canalizado hace ya varios años, antes del 2014, por una señora peruana, tengo entendido, que es de Perú. Y ella empezó a recibir estos mensajes y a contactarse con unos seres del espacio que se denominaron los ayaplianos. Y de ahí salieron 6 libros principalmente. Luego se editaron, creo que 2 o 3 más como complemento. Es un libro que yo lo he estudiado y según mi criterio está absolutamente en concordancia con enseñanzas ancestrales, enseñanzas espirituales de peso. Se- ya están totalmente en concordancia. Ahora, son 6 libros bien gruesos que tienen mucho conocimiento y que también es de difícil entendimiento para personas que no tienen una cultura esotérica más o menos formada. Pero estos seres dicen que de igual forma es bueno que se vayan leyendo. Lo que yo recomiendo es que lo hagan en audiolibros por internet, que puedan bajar los MP3 y que vayan lentamente de a poco. Y además ellos hablan de que debería ser estas lecturas o audios en orden. Dicen que no sirve que uno, por ejemplo, comience a leer el libro 2, después el 4, después el 6, después ir al 1, no. Tiene que ser del 1, completarlo al 2, 3, 4, 5, 6, así, de manera ordenada y correlativa. Eh, bueno, como introducción, yo podría decir que ahora hay todo una explosión, se podría decir, un despertar también con el tema ovni y con el tema extraterrestre. Esto se inició como en los años 60, cuando empezaron a aparecer relatos de personas que fueron contactadas por seres extraterrestres y también con avistamiento de los ovnis, también apoyados por la fotografía y las máquinas de películas. Entonces, como desde esos tiempos que se empezó a masificar este fenómeno, pero este fenómeno de seres, digamos, extraterrestre o diferente a lo que es el humano común y corriente, ha estado siempre. Incluso se puede verificar eso por todos los registros que hay de culturas antiguas, ya sus relatos, sus escritos, sus jeroglíficos, todo eso nos habla de que siempre el ser humano ha estado en contacto con seres que vienen de otras realidades, de otras dimensiones, de las estrellas, galaxias, etcétera. ¿Qué es importante saber? Que en este momento hay
mucha información. Si uno se mete, por ejemplo, a canales de YouTube, aparecen muchos canalizadores, muchos libros, muchas enseñanzas, muchos códigos de todo tipo, pero habría que ahí irse con cuidado porque en este tema, y como en todos los temas, existe lo real, lo fidedigno, lo que es más o menos contaminado y lo que es falso. Y la manipulación que se hace de esto. Eso ocurre en todos los temas. Y este tema de los extraterrestres también no se escapa de esa realidad. Ahora hay muchas personas que dicen que canalizan a distintas razas, pleiadianos, arturianos, ayaplianos, como dije, sirianos, pero como les digo, hay que andar con cuidado y la cosa no es creer ciegamente y tampoco negar ciegamente, sino que todo hay tenerlo como material de estudio. ¿Qué es lo que podría decir yo, de acuerdo a mi criterio? Es que toda enseñanza espiritual o esotérica verdadera, porque también en estos temas hay muchos niveles, ya como por ejemplo la autoayuda, ejercicio, técnicas, terapia de todo ese tipo, pero hablando en profundidad, toda enseñanza espiritual real y contundente y profunda busca un solo objetivo. Ya se podría sintetizar en un solo objetivo, o sea, el tronco, que es lo importante. Ahora, ¿alguien me podría responder cuál es el objetivo de toda real y profunda, verdadera enseñanza espiritual? ¿Alguien que se atreva? Los escucho. Nadie. Miguel, ¿me escuchas? ¿Sí? Dime. Bueno, yo no, siempre digo que soy como bien neófito en el tema, pero creo que el despertar del ser humano es importante y toda información que te ayude a entender lo que realmente somos y cómo podemos ir ganando terreno en eso, para mí es muy importante, humildemente opinando. Sí, claro que sí. Uno de los aspectos principales de toda enseñanza genuina es el despertar, ¿ya? Pero ese es como el inicio. Claro. Todos, todos debemos comenzar despertando, pero el que despierta después se tiene que levantar y tiene que caminar. Ahora también es bien importante que el despertar está estructurado también en 7 niveles, ¿ya? Pero ese es otro tema. O sea, los que hablan, oh, yo desperté, mira, ahí están los despiertos. Lo que pasa es que los despiertos, o sea, hablan como de manera muy simplista. Uno no despierta así, ah, ya, estoy listo, no. El despertar tiene muchos niveles. Los primeros niveles es el despertar social, que uno se da cuenta de ciertas realidades profundas, de manipulaciones, de engaño, el entorno social. Ese es como el primer despertar, el más básico. Y que trae como consecuencia a veces mucha rabia, mucha frustración,
mucha impotencia, ¿ya? Pero el verdadero despertar en otros niveles va subliminando y transmutando esas primeras impresiones. Ya, pero hablando de lo que yo consulté, el objetivo final, real y verdadero de toda enseñanza espiritual y de autoconocimiento y autodesarrollo se llama autorrealización del ser, autorrealización íntima del ser. ¿Ya? Entonces, hay que entender, hay que estudiar al que le interese de qué se trata la autorrealización. ¿Quiénes realmente entregan una enseñanza que ayuda a lograr la autorrealización? ¿Y quiénes entregan solo complementos, ayudas paralelas, pero que no es una enseñanza integral, completa? Eso hay que tenerlo claro. Por ejemplo, a nosotros nos pueden gustar muchos autores o libros de autoayuda. Eso nos sirve. Podemos hacer una práctica eh, bioenergética, un ejercicio como Qigong, yoga. Eso sirve. Todo eso va sumando, pero nadie podría decir que porque una persona practica va algunos días a la semana a hacer yoga, se está autorrealizando. O porque uno lee libros de autoayuda, ya con eso está completando su autorrealización. No. Hay maestros que explican muy bien en qué consiste la autorrealización. La autorrealización íntima del ser se sintetiza en tres aspectos fundamentales. Uno es morir, otro es nacer y lo otro es servicio. ¿Ya? ¿Qué entendemos por morir? Es morir a todo lo falso, a toda la identidad que hemos construido, artificial, toda falsa creencia, todo lo que no está en coherencia con el conocimiento real y verdadero universal. Ahí está, por ejemplo, el ego, el yo, que es una identidad ficticia, y todo lo que conlleva el ego, identificaciones y asociaciones, memorias, programas eh, que crean limitaciones, parámetros, esquemas limitantes, falsas creencias, enfermedades y bla, 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 sistemas planetarios distorsionados, todo eso es morir. Ya, por ejemplo, los grandes maestros hablan del morir. Buda habla de disolver el ego, de trascender el ego. Nosotros lo podemos definir de muchas formas. Hay muchas personas que les dicen, no, no se puede matar el ego, no puede morir. Bueno, aquí en el fondo da lo mismo como nosotros lo podamos entender. Lo que importa es el proceso. Hay un proceso de desinstalar, de sanar, de vaciar, de transmutar. Ese es un trabajo de morir. Entonces, en todas las grandes, en muchas civilizaciones ancestrales, en sus conocimientos le hablan de morir, de la muerte mística. También se le llama así, muerte mística. Entonces, en el cristianismo, Jesús habla mucho eso de que hay que nacer de nuevo, que hay que morir, ¿ya? Para volver a nacer, vino nuevo en odres nuevos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas épicas antiguas de las mitologías donde los guerreros se enfrentaban a grandes demonios,
como el Minotauro, la Gorgona, todo eso es un proceso interno que se hace para morir en sí mismo, para derrotar la parte oscura que uno tiene, los vicios, eh, las partes más densas y distorsionadas de nuestra psicología. La otra parte, el nacer, significa que cuando muere ese impostor, esa falsa identidad, esa parte limitante, distorsionada, etcétera, enferma en uno, nace un nuevo ser. Eso se simboliza con el nacimiento, por ejemplo, del Cristo, que es un bebé. Y en toda verdadera enseñanza está eso de volver a nacer. Nacer dos veces. El nacimiento segundo. Por eso que el espíritu se simboliza con un niño, un niño que va creciendo. ¿Y cómo va creciendo? Con la acumulación de energía psíquica que se va liberando cuando uno va muriendo. Cuando uno va derrotando algún aspecto distorsionado, negativo, que está sumido en ignorancia, y uno al despertando y uno lo trasciende, eso libera una energía psíquica y esa energía se adosa a este bebé espíritu, a este niño interior, que es nuestro Cristo íntimo. Entonces, este Cristo íntimo va creciendo. Se podría decir que va creciendo en una edad espiritual. Entonces va teniendo más poder, más conciencia, más energía, más conocimiento, que se logra a través de la liberación de energía del alma, de la energía psíquica. Cuando uno completa ese trabajo del nacimiento, se dice que uno rescató su alma completamente. El alma, mucha parte de nuestra alma está encarcelada, está subyugada y es alimento para otras inteligencias que se, como dije, se alimentan de la energía incoherente, inconsciente que nosotros podemos expresar alguna vez con el miedo, con la frustración, la rabia, depresiones, odiosidades, ya. Ahí no estamos alimentando nuestro ser interior, eh, digamos, nuestra alma, sino que estamos alimentando a otros seres que se alimentan a través de lo poco que tenemos de alma en ese sentido. Y el otro factor es el servicio a la humanidad. Nadie también está en el verdadero camino si es que no está en un proceso de dar y recibir, de recíproco, de una reciprocidad universal. Por ejemplo, el camino netamente egoísta, donde alguien se aísla porque quiere despertar y quiere superarse y irse para otros planetas y no quiere volver más a este planeta de sufrimiento. Y es un camino totalmente egoísta, también no corresponde al verdadero sentido de las tradiciones espirituales profundas. Siempre está el servicio, el ayudarse, ¿ya? En una cadena evolutiva donde yo recibo ayuda y servicio de unos seres que están en mejor posición que yo, y yo también colaboro con los seres que están en otra posición. Esa es la fraternidad universal que hablan los maestros. Y lo ideal, que también tiene que ver con lo que llamamos dharma, crear buen karma, es cuando uno da y recibe.
O sea, por eso les digo, el camino netamente egoísta no es parte de las verdaderas y grandes tradiciones espirituales. Para sintetizar, morir, el trabajo con el ego, con toda esa parte ficticia y todo eso, y todo lo que representa, nacer, el volver a rescatar el alma y levantarse como un ser cósmico, como un verdadero hijo de la divinidad, y el servicio universal, el servicio a la humanidad, porque incluso hablando fuera de la separación, de la ilusión de la separación, quien sirve a los demás se está sirviendo a sí mismo, porque no existe la separación egoísta en realidad, es un espejismo. El que da se está dando a sí mismo. Entonces eso del sacrificio, de que ya me voy a sacrificar por otro, también es una ilusión porque no existe en el fondo tal sacrificio. Ahora, obviamente que hay que hacer todo eso con inteligencia y con sabiduría, porque también hay programas negativos y hay egos buenos. Está el ego bueno que se sacrifica, pero ese es otro cuento. La cosa es hacerlo con conciencia. No solamente el ego se reviste con máscaras de maldad, entre comillas, sino que también de bondad. Entonces, ¿por qué hice toda esta introducción para hablar de los extraterrestres? Porque hay que saber esos parámetros de qué es la verdadera enseñanza espiritual para poder procesar y filtrar todo lo que nosotros estamos recibiendo de canalizaciones, de libros, de enseñanzas, de video, de avistamientos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que nosotros podamos definir, esta canalización de este ser que me dicen que es de Sirio, etcétera, ¿va de acuerdo con los parámetros de las profundas enseñanzas ancestrales espirituales? ¿Me enseña a morir? ¿Me enseña a trascender? ¿Me despierta? ¿Me sana? ¿Produce una sanación? ¿Me ayuda a rescatar mi alma atrapada en todos esos programas limitantes? ¿Me ayuda a acumular energía psíquica que yo la derrocho día a día? ¿Me ayuda a ser una persona más consciente con los demás, con el planeta, con los animales, con todos los seres vivientes? Si se cumplen todas esas condiciones, bien, todo bien, porque me va a servir, me va a hacer bien. A veces es solamente una cosa nomás. Entonces uno identifica, ya, esta canalización, este libro me enseña una cosita, ¿no? ¿Es completa? ¿Es integral? No mucho. Entonces no lo puedo tomar como algo absoluto, sino como una parte del trabajo. Otra cosa importante es que los verdaderos maestros, los verdaderos seres espirituales, a uno lo cachetean con la realidad, con la cruda realidad de la existencia, son súper honestos, súper sinceros y no nos hablan de las realidades de manera, digamos, con anestesia. No, nos dicen la realidad cruda sin tapujos. No están acá para mentirnos, para endulzarnos la realidad. Pero eso la equilibran con un mensaje y con una enseñanza de superación, con una enseñanza de cultivo, de cultivarnos, de despertar, de sanarnos, de todo eso. Entonces, es un mensaje equilibrado, porque hay unos seres que solo se dedican a mostrarnos la cruda realidad de la existencia y nada más.
Entonces, si nosotros nos dedicamos a estudiar a estos seres, que están mucho en esta cosa de la conspiración, bueno, uno dice, ya, me mostró todas las maquinaciones, las perversiones, los cultos oscuros, la secta satánica y todo eso, ya, y, pucha, y si me quedo yo con eso nomás, voy a quedar totalmente desmoralizado. O sea, mejor colgarse de un árbol. ¿Ya? Y hay muchos también profecías y canalizadores que hablan bien un terremoto, bien esto, ya, ¿y qué hago? ¿Con qué me puede ayudar? Bueno, no sé, junten agua, junten alimentos. Bueno, eso no es una gran ayuda de trascendencia. Ahí no hay una guía espiritual, ¿ya? ¿Cuánto me va a durar el agua de los paquetes de porotos? Entonces, los verdaderos guías, maestros y seres trascendidos, como los maestros que todos conocemos, nos hablan de esa gran tribulación, de la crisis, de lo que viene, de hay que estar preparados, pero además nos entregan una enseñanza de esperanza si es que nosotros realizamos ese trabajo interno en nosotros. Y si encarnamos cada vez más o nos conectamos cada vez más con esa divinidad que todos tenemos dentro. Entonces, ahí la balanza está equilibrada. ¿Por qué? Porque también hay otros seres que es solamente amor, todo bien, todo positivo, pura luz, pero es como que rehuyen decir las cosas también reales y crudas que nos ayudan a despertar para conocer exactamente nuestras limitaciones y nuestra parte oscura para poder trabajarla. Entonces no se meten en esos temas y uno de repente vuela y queda como suspendido en el cielo, pero después cuando toca a fondo y tiene problemas, tiene dificultades, tiene conflicto y choca con el muro de la realidad, uno no tiene mucho conocimiento, es como una persona muy frágil o muy inocente, no sé cómo decirle, como muy ingenuo, entonces no tiene herramientas para trabajar en esos momentos de noche oscura. Todos pasamos etapas en nuestra vida que se le llaman las noches oscuras del alma. Entonces ahí también tenemos que ser bien guerreros para poder eh, pasar esa noche oscura. Entonces, eso lo quería decir que esos son parámetros reales y verdaderos de las enseñanzas espirituales para que podamos identificar cada libro, cada canalización, cada ser, cada video y poder entender para dónde va la cosa. O sea, todo eso justa medida, eso se podría sacar de esta introducción. Ahora, con respecto, ya entrando de lleno a esto, que igual lo vamos a ver en dos partes, porque son 20 láminas y nos vamos a ir tranquilos por las piedras. Este es el ser uno, estos son la imagen de los ayaplianos que han sido retratados, ilustrados por la descripción exacta de los canales o de la canal que se comunicó con ellos. Estos no son tan reales, pero yo lo puse, igual se parecen y se encuentran ahí en internet estas imágenes, pero son bastante similares. Ya, entonces, esta es una introducción para meternos en este conocimiento. Algunos pueden resonar, otros no. Ya eso es libre albedrío. Algunos a lo mejor no les llama mucho la atención. Lo importante es que aquí vamos a presentar
este conocimiento y el que le interese, bueno, tiene una larga travesía con estos 7, 8 libros. Se preguntarán, ¿qué es el ser uno? Es una importante información transmitida telepáticamente desde los mundos mentales. Ellos pertenecen a la sexta, séptima, octava y novena dimensión. Son realidades paralelas a nuestra tercera dimensión. Cuando nos referimos a los mundos mentales, estamos hablando de la mente universal y de los seres que habitan estas realidades, los cuales tienen la misión de transmitir un conocimiento que comprende desde el inicio del universo hasta el futuro del planeta. Conocimiento que la Tierra comenzó a recibirlo desde los tiempos de Lemuria y Atlántida. Bueno, algunos son entendidos de que hubieron razas antiguas a nuestra quinta raza aria que fueron denominadas atlantes y lemurianos, con sus respectivas civilizaciones que todas tuvieron un auge y una decadencia y fueron en el fondo aniquiladas por desastres universales, pero eso es cuando toda civilización llega a un pic y después viene la decadencia y después eso todo se queda en ruinas. Pero el conocimiento, la sabiduría y los seres que en ese tiempo sí lograron grandes niveles de expresión de espiritual, ellos siguen, continúan, ¿ya? Están en otras dimensiones, están como maestros, los que sí no cayeron, porque también en esta civilización hay gente o algunos maestros que se van para el lado oscuro y usan ese camino, se van por otro sendero, ¿ya? Pero este conocimiento, como dice acá, siempre ha existido y siempre lo han transmitido estos seres. Siempre han acompañado al ser humano. Este conocimiento explica paso a paso cómo el hombre puede evolucionar y elevar sus energías, pensamientos para poder entrar a ser partícipe de la alineación cósmica y entrar al cuarto plano de existencia. Es urgente y necesario despertar para que la conciencia del hombre se alinee con la conciencia universal y pueda a través de este proceso ordenar lo que ha estado almacenado por milenios en su mente. El ser uno los hará viajar por el universo material, psíquico y mental. Los ayudará a descubrir de dónde vinieron, quiénes son y a dónde se dirigen. Bueno, dice que este conocimiento ayuda a despertar ya a todo ese conocimiento que está almacenado por milenios en la mente. Entonces, ese conocimiento hay que ir liberándolo. ¿Para qué? Para que nosotros comencemos a entender, a despertar la conciencia de nuestro origen, de nuestra verdadera naturaleza y del proceso que estamos viviendo en este planeta, en esta existencia. De dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Como especies cósmicas, ¿ya? Porque hay capas y capas y capas de formas de explicar ese origen, nuestra naturaleza y hacia dónde vamos. Aquí estamos hablando así como de razas cósmicas o de nuestra experiencia como una especie humana. Aquí está la persona que recibió esta canalización y que hoy en día también sigue canalizando a estos seres ayaplianos. Franca Rosa, canónico de Scrum.
los libros. Ya son 6 libros los principales, los originales. ¿Ya? El conocimiento del ser uno no es una novela o una historia de ciencia ficción, es un conocimiento de curación, canalizado a través de la telepatía. Este es el primer libro que se llama Los Arcanos de Tot. Recordemos que Tot es una divinidad, digamos, egipcia, el dios Tot. ¿Ya? Entonces está muy asociado a Hermes Trismegisto y a todo ese conocimiento hermético que viene de la Atlántida principalmente y que después renació en Egipto. ¿Por qué arcanos? Porque ahí se descubrió todo esto que son los arcanos, los arquetipos, por ejemplo, del tarot. En Egipto están todos esos arquetipos del tarot tallados en las pirámides. Entonces, por eso digo que este conocimiento sí está en coherencia con las tradiciones espirituales esotéricas de siempre. Nosotros siempre hemos tenido afinidad de preguntas, de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos. Los arcanos de Thoth llegó a nosotros para darnos esas respuestas y decirnos clara y directamente de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Nos explica quién formó el universo y cómo se formó. Nos dice de qué y cómo fuimos creados y el funcionamiento de nuestro ser. Explica detalladamente el inicio del planeta Tierra y nuestro origen como especie humana, nos ubica en esta realidad e indica nos ubica en esta realidad e indica que existen otras realidades paralelas y cuál es la relación que tienen con nosotros. Revela la formación del universo, cómo está comprendido y nos dice que nosotros pertenecemos a la Confederación Cósmica Interestelar, cuya cabeza se encuentra en Orión. Ya, no sé si han escuchado ustedes de la Confederación Galáctica, que son toda la agrupación de seres que están gobernando, dirigiendo el proceso de evolución, ¿ya? Los creadores de mundos, los creadores de planetas, del universo, los servidores también son los padres de razas. El ser humano fue creado por estos seres que conforman la Confederación Galáctica y ahora están guiando este plan divino de evolución. También en la tarea de rescatar y de sanar muchos seres que se han distorsionado, que se han oscurecido, que se han enfermado en este devenir de la evolución. Porque la evolución también tiene sus traspiés, tiene su estancamiento y tiene sus bloqueos. Entonces, esa es su misión. Hay otros seres, por ejemplo, que son rebeldes a la Confederación Galáctica. Están en rebeldía, están en oposición, no están de acuerdo con ese plan de evolución divino. Nunca estuvieron de acuerdo. O después se rebelaron, mejor dicho. Entonces, esos seres pertenecen como a otra raza y tienen otro interés. ¿Ya? Entonces, a veces se sabe que se topan y ahí se tiran unos rayos.
Bueno, pero la Confederación Galáctica son como los Jedis. Ellos se defienden, no buscan el poder de manera egoísta, no buscan esclavitud, pero cuando hay que liberar algo, defenderse, lo hacen, más allá del bien y del mal. Bueno, dicen que la Confederación Galáctica, su cabeza está en Orión. Aquí está la constelación de Orión. Y si ustedes ven, grafica un guerrero. Creo que las mismas Pléyades están ahí. No, no lo tengo bien claro. Este primer libro es la introducción al conocimiento, entendimiento y amor universal para los seres humanos del planeta. Es necesario que lo lean con discernimiento para saber cómo prepararse energéticamente y entrar a ser partícipe del alineamiento cósmico que comenzó el 2014. Ya, 4 dimensiones importantes se alinearán, trayendo para nosotros y el planeta avances y adelantos increíbles, los cuales nos encauzarán al regreso de nuestros orígenes, el universo. Este texto es antes del 2014. Ellos dicen que en el 2014, el 7 del 7, eso fue en junio, no, en julio, ya, 2014 también da 7, en el 777 se produjo un alineamiento donde las dimensiones sutiles ya de la galaxia se alinean de tal forma que se produce como un tubo central de energía, y ese tubo central produce un salto cuántico porque a través de ese tubo se recibe energía, se recibe conocimiento, información, despertar de conciencias, activación de muchos circuitos que están dormidos del ser. Entonces ahí muchas personas empiezan a canalizar, a despertar, a tener mensajes, y también se liberan muchas almas que están atrapadas en dimensiones infradimensionales, que están en la oscuridad. Esto está muy cercano a lo que se hablaba de los mayas de ese 2012, ¿ya? De ese fin de mundo, pero las interpretaciones esotéricas, no académicas, no tan a letra de científica, hablaban de que ese 2012 no era que se iba a acabar el mundo, sino que es una alineación también con el Sol central de la galaxia. De eso se trata. Entonces hay un cambio de paradigma, un cambio de folio, un nuevo día galáctico. Pero aquí estamos hablando del alineamiento que hablaron estos seres, que comenzó el 2014. Entonces acá dice que esto nos va a encauzar al regreso a nuestros orígenes. Es el primer libro, que esto es una síntesis bastante pequeña de qué se trata. Es como de dónde venimos, el origen del universo, cómo fuimos creados como seres en esos planos divinos, cómo nos expandimos en este universo y que hemos ido viviendo todos los procesos como especies y como seres. Después viene el otro libro, el segundo, que se llama Planeta 333.
los guardianes de Tera. Eso se traduce en los guardianes de la Tierra. El planeta 333 es el planeta Tierra. Ese es el código de nuestro planeta. Entonces, eso tiene que mucha relación con personas que de repente miran el reloj y son las 3:33. O se despiertan en la noche, ven el celular, oh, me desperté a las 3:30. El número 33 también es muy importante en el numerología esotérica. ¿Ya? Después de haber leído el primer libro, El Ser Uno, los arcanos de Thoth, ustedes se habrán ubicado en el contexto universal. Eso es el objetivo del primer libro, ubicarse en el contexto. Ya sabrán también cuál es el origen de la vida, de los planetas y de la especie del hombre. Como nosotros llegamos a este planeta y cuál es el origen de nuestros males y por qué somos una especie agresiva, belicosa y muy conflictiva. ¿Por qué? Porque en el primer libro explican la distorsión que sufrió parte de estos seres divinos que somos nosotros mismos. ¿Y por qué adquirimos esas condiciones tan densas? Agresión, guerra, conflicto, ¿ya? Porque ahí pasó algo, hay un origen de esta distorsión. Este segundo libro nos cuenta la historia de la Tierra. Nuestro desarrollo como especie nos indica el legado nefasto que llevamos dentro de nosotros y que hasta ahora estamos luchando para curarnos de la terrible enfermedad que todos sufrimos, llamada distorsión. Entonces, aquí nos están pegando, como yo decía yo, estas cachetaditas de realidad y nos están diciendo que nosotros nos distorsionamos y nos enfermamos. Y ahora estamos en proceso de cuarentena recuperándonos, sanándonos. O sea, se puede ser feliz completamente si uno no ha logrado despojarse de toda esa distorsión y volver al origen. Yo creo que sí, pero a ratos, o en un nivel que puede ser muy superior al nivel de las personas comunes y corrientes, pero hay que tener una buena perspectiva al respecto. Nos cuenta sobre nuestros hermanos mayores ayaplianos. Entonces, aquí están estos seres que son los hermanos mayores ayaplianos, que se le presentan en esta primeras instancias, en estos primeros libros, como estos seres calvos. Tienen como un aspecto translúcido, no son muy expresivos, bueno, no tienen cabello, no tienen pelo, etcétera, etcétera. Ellos jamás nos abandonaron y junto a nosotros continúan ayudándonos para que podamos salir y regresar a nuestros orígenes. Nos explican detalladamente cómo es el funcionamiento de las energías pensamientos y cómo podemos transmutarlos de negativos enfermos en positivos sanos. Nos enseñan cómo estamos formados, cuántos cuerpos tenemos y la función que cada uno de ellos, el conocimiento del ser uno, son libros de autoayuda y de autoconocimiento. Ya aquí habla de autoayuda de una manera bastante exacta y profunda en el sentido de que nos ayuda, nos ayuda en un nivel bastante contundente para este despertar. Y autoconocimiento porque nos ayuda a conocernos como seres.
cósmicos. Y nos ayudan, nos explican detalladamente cómo podemos también transmutar las energías enfermas y poderlas sanar. Ahora, yo les digo, no es nada nuevo en el fondo, en esencia, con lo que explican todos los verdaderos maestros de siempre. En esencia no es nada nuevo. Pero lo nuevo es que da una serie de revelaciones que son bastante interesantes. ¿Por qué? Porque explican todo ese conocimiento místico, espiritual, incluso religioso, de manera científica y de manera concreta. No es solo mitología que guarda una enseñanza profunda. Nuestros hermanos mayores están tratando de explicarnos absolutamente todo lo que se refiere a nosotros. Si sabemos lo que nos sucede, podremos curarnos. Para ello necesitamos aprender y conocer el funcionamiento de la energía y cuando lo sepamos podremos curarnos a nosotros mismos. Son 6 libros que nos llegarán, ellos que nos llegarán. Ellos tienen mucho conocimiento, entendimiento y amor. Este es la trinidad o trilogía que ellos siempre repiten, que un ser ya completa su conocimiento o lo practica de manera integral y verdadera, adquiriendo conocimiento, entendimiento y amor. No por separado, no puro amor o no puro conocimiento o no puro entendimiento, sino que los tres, en equilibrio. Entonces uno se cultiva, uno se revoluciona internamente cuando adquiere conocimiento, entendimiento y amor. A través del saber y conocer nos amaremos y amándonos podremos salir de donde estamos para regresar a nuestro origen, el universo. Es muy interesante que dicen que a través primero de saber, ya de ese despertar con el conocimiento, nos podremos conocer. Y ahí viene un entendimiento, ¿cierto? Y como consecuencia comenzaremos a despertar y a cultivar el amor por uno y por los demás, que en esencia somos igual. Aquí puse una portada de un libro de anatomía oculta y sagrada. Bueno, es una forma de autoconocernos. Hay mucho conocimiento de nuestra anatomía oculta, nuestra anatomía energética, nuestra anatomía simbólica. Y esta reunión le vamos a dejar hasta acá, el 013, con el tercer libro, que es la mitad, donde aparecen los ceramitas. ¿Quiénes son los ceramitas? Son parte de estos seres que están en naves en el interior del planeta. El camino de regreso es un trabajo arduo y profundo que debemos realizar para estar aptos al regreso y pertenecer a la energía universal. El universo es muy ordenado, mientras que nosotros no nos curemos de la enfermedad distorsión, no nos permitirá la salida y el regreso a nuestro origen. La sanación consiste en aprender a conocernos, a saber cómo funcionamos, a entender a tener la voluntad, coraje, valentía, constancia y dedicación de llegar a la cura energética de nuestras energías, pensamientos. Si llegamos a conocer nuestro microuniverso, conoceremos el macrouniverso, al cual todos pertenecemos, porque somos sus hijos amados. Aquí esta foto que puse no es
la imagen de los ceramitas, sino que refleja la distorsión, ¿ya? Porque ellos, más adelante lo podemos ver, hablan de que las razas reptilianas se distorsionaron y crearon una anomalía en el cosmos tan grande, se podría decir que un virus o un cáncer tan grande que ellos se enfermaron, o sea, no todos tampoco, parte de ellos se enfermaron de tal modo que se volvieron, bueno, unos seres bastante oscuros y esa energía contaminó a muchos voluntarios de otras razas como pleyadianos, ayaplianos, arturianos, etcétera, y que todos estamos en este planeta acá, que es un planeta como se podría decir, una escuela, pero también es un hospital, y también algunos dicen que es una cárcel. Entonces aquí se está procesando algo, se está sanando de esta distorsión de origen reptiliano. Entonces, él aquí no habla del universo, de que no nos permite a nosotros volver a nuestro origen, ya sea cósmico, galáctico y de dimensiones sutiles, hasta que no nos hayamos sanado, rectificado de esa especie de enfermedad. Entonces, eso lo vamos a dejar hasta acá. La próxima semana vamos a seguir con este tema para completarlo, principalmente los 6 libros. Mm, Vamos a dejar de compartir. Y como siempre, algún comentario. Alguien puso algo en el chat. A ver. J. Jacqueline Gajardo puso: los seres que logran vibrar alto es porque lograron pasar por lo que tú llamas noche oscura y logran mantener una alta frecuencia. Claro que sí. O por seres que se cayeron y después se levantaron. Porque una cosa es mantener la alta frecuencia y otra es perderla y recuperarla. ¿Alguien tiene alguna duda, un comentario con respecto a este tema del ser uno? Hola, hola, Miguel. Sí. Em, Decías tú que estaba o sea, el funcionamiento de la energía es a través del conocimiento, entendimiento y amor, ¿cierto? ¿Así era? El trabajo que ellos enseñan y que dicen que uno debería realizar tiene esos 3 factores fundamentales: Mm. Y, conocimiento, entendimiento y amor. porque decías tú algo de que a través del saber nos podremos conocer, ¿cierto? Y eso es parte del conocimiento y entendimiento. Y la Claro. consecuencia, al final, como el tercer factor, sería el cultivar el amor por uno mismo y los demás. O sea, lo que dicen que va de la mano. No, nos queda mucho por conocer el universo, toda esa memoria y todo ese conocimiento que dice que ha estado ahí sumergido, ¿ya? Y que nos convierte a nosotros en seres bastante ignorantes de cómo funciona el todo.
y cómo funcionamos nosotros, si ni siquiera sabemos cómo funciona nuestro cuerpo. Ujú. Entonces todo ese conocimiento hay que liberarlo, adquirirlo, ya, eso es conocimiento. Luego hay que entenderlo, porque hay que saber qué hacer con ese conocimiento. Y claro que todo eso redunda en amor, porque en el fondo la vibración, la energía, cómo se manifiesta un ser que ha entendido y adquirido este conocimiento, es con esa energía de conciencia pura que se expresa en amor real y verdadero, ese amor trascendente. Eso Vale, sería. gracias. ¿Quién más? Jacqueline, tú que pusiste algo, parece que está. Galaxy. Hola, Miguel. Hola, ¿qué tal? Es, pues yo hace tiempo, hace ya un buen rato que leí los 6 libros, pero efectivamente, en esa época todavía no entendía muchas cosas. Eh, Sin embargo, llevé a cabo la lectura como ellos la indicaban, porque decía que aunque no entendiéramos, siguiéramos leyendo y que solito, que contiene, creo, al ir leyendo, contiene, no sé si se llaman códigos o algo, que van abriendo nuestra mente. Claro. Entonces yo llevé a cabo la lectura, ahora sí de pe a pa, y y sí, se me quedaron muchas dudas, pero eso hizo que yo iniciara y a empezar una investigación y empezar a investigar muchas cosas. Y por eso estoy ahora hasta donde estoy. Sin embargo, ahorita que tú lo estás dando, como que ya a mí se me dificulta menos entender. Aún así, me falta mucho todavía. Es un buen tema. Yo les recomiendo la lectura de los libros, la verdad, este, que sí aporta mucha información y además mucho conocimiento. Es todo lo que quiero decir. Gracias. Una consulta, ¿tú los tienes impresos Los, los bajé, los tengo en digital, en audio, no, en lectura. PDF? Sí, Sí, yo los repaso en audio. Me es más sí. fácil. Ujú. Pues fíjate que a lo mejor sí sigo el consejo que tú das, que ahora lo haga, porque sí quiero volver a leerlos o a escucharlos y me, tal vez me incline por escucharlos. Mira, Este, la recomendación que hacen ellos es que sí, aunque uno no entienda, la idea es leerlos y completarlos. sí, Y después repasarlos. Ahora, cuando uno ya los completa, de repente puede agarrar de al medio o el último libro, porque total ya los leyó de manera ordenada. Y lo que ellos dicen es que hay códigos ocultos en esa lectura que a uno le van activando el conocimiento central, lo sí, van despertando.
Ahora, esto no es nada nuevo porque esos códigos están en la Biblia, están en todos estos grandes libros que tienen una intervención de seres de otras dimensiones, ya muchos libros que tienen esta arquitectura, se podría decir, simbólica y códigos numéricos y todo eso, entre líneas. Sí, Ahora, la Biblia ha sido bastante manipulada y distorsionada, entonces ahí hay un pero al respecto. claro. Una cosa interesante es que una vez yo les puse un video que hablaba de una interpretación muy antojadiza en la Biblia, Ujú. de que en la Biblia habla que el ser humano fue creado por los Elohim. El Sí, Elohim es una palabra plural. Entonces, varios Elohim que están hablando que fuimos creados por unos seres. Y los judíos después dijeron, lo que pasa es que Dios tiene hartos nombres, y uno de los nombres de Dios es Elohim. Así que cuando hablen de Elohim o hablen de Yahvé, están hablando de Dios. Pero siendo bien estricto, no es así. No, siendo bien estricto, no es así. No están hablando de Dios, así síntesis, están hablando de Elohim, seres. Entonces, incluso estas investigaciones dicen que en la Biblia jamás se habla de Dios, siempre se habla del Yahvé, de Jehová, de los Elohim, y estos son seres particulares. Son, no son seres humanos, pero tampoco son el Dios Padre que está ahí en perfección y amor absoluto, no. Son jerarquías. Y hay algunas que están aquí se expresan en dualidad también, entonces ahí hay que tener entendimiento de no confundirlo con Dios. Entonces, hay arcontes, hay dioses que tienen dualidad, tienen una parte oscura, una parte blanca, y en la Biblia a todos le dicen que es Dios. Entonces, cuando Jehová manda ahí pestes, castigo y todo eso, no se puede decir que es Dios que está haciendo eso, sino que vaya a saber uno qué misión, qué se está haciendo ahí, cuál es el propósito, etcétera. Ahora, todos estos seres tienen una parte trascendente y luminosa, así que hay que saber identificarla. Aquí dice Adelina, mm, ¿puedes activar tu micrófono? Sí, pero no se escucha. ¿Ahora sí me escucha? Sí, Eh, con respecto a los libros y lo que estabas hablando tú acerca de la dualidad, porque nosotros en este plano usamos la dualidad. Eh, y esos seres no sé, que canalizaron esta persona o la persona que escribió estos libros, ¿usan la dualidad? ¿Integran la dualidad? ¿O ya ellos dejaron eso? Me refiero que nosotros usamos el bien y el mal, hombre-mujer, y en fin, somos duales por ese sentido. Ellos no, o aún, o ellos sí ya los usan o ya los superaron, por decir así. que Me en me la, doy a entender. de la quinta dimensión hacia arriba no está la unidad, ¿ya? Ay, ya. Ahora, los seres, los maestros y todo ser, para poderse explicar,
tienen que usar lenguaje, y tienen que usar un lenguaje que nosotros podamos entender. Sí, Entonces, eso es bueno. a nosotros nos tienen que hablar en dualidad para que podamos entender. Entonces ellos hablan energías negativas enfermas y ustedes tienen que sanarse con energía positiva, entonces para que podamos entender, porque si no hablan a lo mejor en un lenguaje trascendente de unidad, nosotros no entenderíamos nada. Claro, ¿Ya? ya. Entonces, Ujú. eso, incluso cualquier maestro es así, pues, o sea, los maestros tienen que hablar por ejemplo, Jesús hablaba de Satanás, porque tenemos que identificar de alguna forma qué tenemos que trabajar. ¿Ya? Ya, Pero si tú querías entender las cosas así como en unidad, puedes decir que sin esa energía que nos da el contraste, nosotros nunca podríamos tener claridad de nada. Es como, por ejemplo, nosotros necesitamos conocer y reconocer lo que no queremos ser. ¿Cachai? sí, O sea, un poco difícil de entender, pero sí, sí, por sí es ejemplo, verdad. yo creo que tú quieres ser una persona correcta, yo creo que tú no quieres hacerle daño a nadie, yo creo que tú no quieres abusar de alguien, ¿cierto? Sí, claro que sí, pues. Es Entonces, la parte buena, por decir así. Pero hay que entonces, conocer también la parte mala, ¿a eso vas entonces, tú? en el fondo uno debería agradecer a la gente que hace todo eso porque nos ayuda a entender lo que yo no quiero hacer. Sí, sí. Entonces, ya, yo no quiero hacer eso, lo reconozco, lo entiendo y voy por otro camino. Si no existieran este contraste, ese contraste en este momento, todo sería como un vacío, como que no tendríamos dirección. Ya, claro. Sí, no, esa parte sí la Sí. entiendo. Mm. Sí, esa Sí, es sí, la, yo le llamo la sombra. Es la sombra, lo que es oscuro, lo que todos tenemos. bueno, ese es un tema de... Algún día vamos a tocar ese tema, pero sí, claro que dentro de la sombra está lo que consideramos y entendemos por mal, sí. Sí, claro que sí. Ya, me respondió Ya, gracias. la duda. Gracias a ti, Miguel, gracias. Una de las cosas para entender también la unidad o la polaridad es, o el bien y el mal. El bien y el mal en el fondo no existe como esencia. Solo nosotros lo identificamos con respecto a una perspectiva. Un ejemplo de esto, ya, una persona quiere ganar un premio en deporte. Ese es su objetivo, ya, ese es su objetivo de superación. O una persona quiere sacar una carrera. Todo lo que se oponga a eso es malo. O sea, cuando uno tiene un objetivo, un norte, cuando uno sabe para dónde va la micro, y ojalá que sea algo súper consciente, que sea como algo del alma, lo que se opone a esa evolución, a ese fin, llamémosle malo. Ahora, eso que se opone nos va a permitir llegar a la meta, porque va a permitir que la persona se supere. Entonces, el entrenador que pone obstáculos al deportista, el deportista cuando es inexperto, inmaduro, reclama, se queja y todo, pero después cuando llega, abraza al entrenador, ¿ya? Entonces, el mal se presenta cuando es un impedimento de algo que nosotros queremos lograr. Eso es importante. Pero si no existiera ese objetivo, esa claridad, uno no sabría qué es malo, qué es bueno, todo se vería como eh, al mismo nivel. Por eso que Buda nunca habló del mal y del bien como el cristianismo. Nunca habló de eso. Buda habló del sufrimiento.
Entonces él decía, no los vengo a liberar del mal, yo enseño a liberar del sufrimiento. Entonces, si una persona cree o entiende que el sufrimiento para él no es un problema, bueno, que siga sufriendo. Total, no es malo. Pero parece que a nadie le gusta sufrir, ni siquiera a los más malditos. Entonces, muy certero el budismo en ese sentido, que es muy concreto, libera del sufrimiento, libera también del absurdo de una reencarnación eterna, libera de tropezarse siempre con la misma piedra. Esos son los preceptos del budismo. No son tan morales, son como más lógicos. Bueno, amigos, nos vamos a completar esta introducción con el ser uno en la próxima clase. Así que nos vemos y que sueñen con estos seres de luz o con otros si quieren. Ok, Gracias, gracias. Miguel. Listo, que estemos bien. Chao. Gracias. Chao, chao. Saludos. Gracias, Chao. Miguel. Súper interesante el Chao. tema. Chao, chao. Gracias, gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, Miguel. Buenas noches y gracias, Miguel. Chao, nos vemos.